otra vez sopa parece que hay en la Argentina, o por lo menos para la observación de estos dos caballeros que hoy tuvieron un cumpleaños, hicieron una logia, creo, liberal, y por supuesto a mí no me invitaron, ni a ustedes tampoco. Pero bueno, son una élite de la vida económica argentina. ¿Por qué ustedes, supongo que por el pensamiento de corte liberal que tienen, les aclaro que ellos dos son socios, son casi una misma persona, aunque les parezca que son tan distintos, con ese pensamiento liberal les produce mucho más escozor, irritación y disgusto al gobierno de Macri que lo que podría ser Kicillof y las ramas del cristinismo, porque aparte ustedes seguramente han estado más cerca del triunfo de Macri que de la derrota de Cristina. En consecuencia, ¿qué sienten? ¿Por qué se produce este fenómeno? No, nosotros sinceramente tenemos una posición libertaria, o sea, está claro que frente a la izquierda recalcitrante que representaba Cristina Fernández de Kirchner, obviamente estábamos muchísimo más lejos, pero para nosotros, desde nuestro punto de vista, el gobierno de Macri es un gobierno de corte socialista, ¿sí? Y claramente, digamos, eso lo deja manifestado en cada una de sus acciones. O sea, por ejemplo, si vos querés algo muy concreto, las exposiciones de Vidal en el coloquio de IDEA, desde el minuto 13 al minuto 20, tiene más de 10 frases colectivistas, ¿sí? Que verdaderamente son deplorables. Una llega a decir que los empresarios no tienen que preocuparse por la rentabilidad, se tienen que preocupar por la rentabilidad que le dé al país, o sea, un disparate total. Ahora, perdón, porque acá hay dos caminos, pero hay uno que a mí me tiene sorprendido, que lo mencionaba a raíz de este conflicto que hay entre Macri y la FIP, el hecho de que Macri salga a defender Mercado Libre, casi en oposición a que la FIP lo está investigando y denuncia a esa empresa por evasión fiscal. Que Macri en el discurso, el más memorable, que es el último que tuvo, ese largo y digamos más denso, denunció a la mafia judicial, denunció a la mafia sindical, pero nunca se refirió a la mafia empresaria. Esto da la impresión de que él no tiene tanta objeción con las empresas ni con los empresarios. Bueno, eso es un tema muy interesante, porque en realidad los empresarios no pueden comprar favores que los políticos no tienen para vender. Es decir, el eje central de la corrupción siempre es la política. Y te voy a explicar por qué. Porque un empresario estoy hablando, ¿sí? Su éxito depende de servir al prójimo con un bien de mejor calidad a un mejor precio. Mientras que un político, ¿sí?, se financia con una fuente coactiva de ingresos que se llama impuestos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el empresario tiene corrupción dentro de su empresa, gana menos plata y va a la quiebra, ¿sí? En cambio, el político, como él se financia con una fuente coactiva de ingresos, no tiene ningún problema. ¿Y eso qué es lo que pasa? Eso genera algunos problemas adicionales. El primer problema que genera es que el político, cuando es muy grande, se da cuenta que con tocar un botón puede quebrar una empresa. Entonces, ¿ahí qué es lo que hace el empresario? En lugar de ocuparse de servir al prójimo, se entonga con el político y ahí es donde aparece la corrupción. Pero la génesis de la corrupción es esencialmente política. ¿Por qué? Porque se financia con una fuente coactiva de ingresos. O sea, hagan bien o hagan mal su trabajo, siempre tienen los ingresos. Y eso es lo que deriva que la corrupción es mucho más grave, ¿sí?, en el caso de la política. En el caso de los empresarios, si vos te encontraste con una situación que ahora tenés empresarios, ¿sabés qué? Es muy fácil, hacerlos competir, ¿sí? Si no se adaptan, quiebran, se acabó la historia, es mucho más fácil. En cambio, la corrupción en el Estado es mucho más grave. Lo que pasa es que muchos de los políticos levantan el tema. ¿Por qué? Porque tienen el que tejedi sucio. Convengamos que también es por efecto de lo que dicen las encuestas y los focus group, y que esa era la razón por la cual yo sospechaba que también a ustedes los cuestionaban. Mira, yo creo, te doy mi punto de vista. Lo que pasa, los actores del gobierno, como siguiendo tus palabras, nos tienen temor, primero porque sabe que somos muy técnicos. Somos economistas que hacemos cosas que nadie en el gobierno hoy en día hace, que es analizar
la macroeconomía en términos dinámicos, o sea, no en el de ahora dentro de 10 minutos, sino lo que se llama programación macroeconómica. Las medidas hoy y sus efectos intertemporales, o sea, hoy, 2018, 2019, 2020, 2021 y así. Y sobre todo porque somos economistas raros dentro de lo que son la media de los economistas argentinos, no solamente porque somos muy técnicos, sino porque no nos seduce estar en el Estado y caer tentados en hacer política macroeconómica. Entonces, esto nos lleva a decir cosas como, por ejemplo, este gobierno, por no hacer lo que tiene que hacer, se está comprando un segundo mandato con peores resultados macroeconómicos aún que los que está teniendo en este primer mandato. Pero discúlpame, el objetivo de alguien que está en el gobierno, de alguien que compite políticamente, es ganar. Y si le dio resultado ganar, no tocando la taza durante 3 meses a Sturzenegger, fingiendo determinado maquillaje, dando préstamos, etcétera, haciendo lo que por ahí se le reprochaba en exceso al gobierno anterior, va a ser muy difícil que ese gobierno cambie, porque lo que le importa, la prioridad es ganar. Es que acá está la grieta. La grieta que realmente nos importa a nosotros, que no es la grieta que le interesa al gobierno, que es la grieta Cambiemos versus K. Acá la grieta es políticos que han hecho política para mantenerse ellos en sus cargos y muy probablemente ser reelectos en el 2019 de manera muy habilidosa, contra la grieta de la economía, buenas políticas macroeconómicas, hacer lo que hay que hacer para tener buenos resultados y que la población viva mejor. Ellos están priorizando la política económica, permanecer en el poder a expensas de peores resultados macroeconómicos en el futuro. A ver, el segundo mandato de Macri empezaría con todos fundamentos macroeconómicos cuasi arrastrándose. Déficit fiscal. Estamos hablando del 2019. Estamos hablando, claro, final de 2019, principio del 2020. Si todo le sale bien a este gobierno, en el 2019 se irían, y vos sabés que a los economistas no todo nos sale bien, generalmente, ¿no? Entonces, empezaría con un déficit fiscal de 6.0 del PBI. Axel lo dejó en 6.0. La meta de inflación del 2019 no se alcanzaría muy probablemente. La presión tributaria que tanto nos ahoga con esta reforma, que ¿por qué es una reforma que, si uno es ministro de Hacienda, es una reforma para irse a la casa? Es decir, no, deje muchachos, yo no la hago, porque no se puede hacer lo que la Argentina necesita, que es bajar los impuestos. ¿Por qué? Porque la grieta, los políticos no bajan el gasto y no hacen la reforma que tienen que hacer, que es la más importante de todas, la reforma del Estado. ¿No bajan los impuestos por la inflación? No, no bajan los impuestos porque no bajan el gasto. No, claro, primero tienen que bajar el gasto. Bueno, obvio, pero el punto principal es la inflación. ¿Y qué grieta más grande? Perdóname, el gasto es alto y nosotros pagamos muchos impuestos. A ver, el punto es el siguiente. Esto, mira, la mejor forma de hacer la lectura lo hizo Diego recién. La sociedad se separa en dos. Estamos los del sector privado, que somos los que generamos riqueza, por un lado. Y por otro lado están los parásitos de la corporación política que viven de los impuestos. Primer gran definición. Cuando vos mirás, por ejemplo, el discurso de Macri en el CSK, parece muy atractivo, ¿sí? Porque hace un buen diagnóstico, ¿sí? Porque no omite ninguna de las reformas estructurales, ¿sí? Pero además es como que habla en la dirección correcta. Ahora, por ejemplo, en el primer punto te habla del déficit fiscal. Está complicado el déficit fiscal, sí, es cierto, ahora lo baja muy gradualmente. Te habla de la presión tributaria, sí, te mandan una reforma que supuestamente para el año que viene baja 0,2% del PBI. O sea, esa es la que vos decís que es deplorable. Es deplorable. ¿Sabes qué? Vamos a estar 75 años para alcanzar la presión fiscal de Chile. Nos van a pasar como alambre caído. Es decir, entonces, ¿y por qué es esto así? ¿Sabes por qué es así, Roberto? Porque en rigor está sujeto a no resignar las partidas de la corporación política. Entonces, por eso bajan un poco los impuestos. Y te paso algo todavía muchísimo, pero muchísimo más obsceno, que es el caso de lo que está pasando con provincias, Nación y Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, y lo que está pasando en el plano previsional. ¿Sí? ¿Qué es lo que te están diciendo? Por un lado, vamos por el tema previsional. El sistema previsional argentino está quebrado. Genera un déficit fiscal de 3 puntos del PBI y creciente en el tiempo. Eso se debe a la irresponsabilidad de la bipolar de Tolosa.
la expresidente. ¿Sí? ¿Por qué? Perdón, vos me estás hablando de un determinado déficit en el tema previsional y hubo un punto que agregó este gobierno, porque yo no puedo entender... La ley del error histórico. El error histórico. Ahora, perdón, hicieron eso y ahora lo quieren modificar. No, pero por eso, pero fíjate esto, porque esto es muy importante. Hoy el sistema genera 3 puntos de déficit y es creciente en el tiempo. Eso se explica básicamente por 2 elementos. Por un lado, una fórmula demencial que, como mentían con la inflación, ¿sí?, desde el 2008 hasta hoy, el PBI per cápita constante derivó en un aumento de las jubilaciones del 24% en términos reales. Y además, la irresponsable de Cristina Fernández de Kirchner duplicó los jubilados, dándole jubilaciones a quienes que no tenían aporte. Cuando vos corregís eso, son 6 puntos del PBI el viaje, o sea, pasaríamos a tener un superávit de 3. Entonces, ¿cómo se corrige esto? Cambiando la fórmula y cambiando la edad jubilatoria para corregir el efecto precio y el efecto cantidad. Eso es lo que hay que tener en cuenta por un lado, ¿no? Ahora mirá, ¿por qué lo ligo con esto? Estamos con el tema de provincias, la provincia de Buenos Aires y demás. ¿Qué dice el gobierno? Provincias no cede nada. Ok. Nación no cede nada. Ok. Y Buenos Aires se lleva más plata. ¿Quién va a pagar entonces la fiesta? Los jubilados. Los jubilados. Entonces vos fíjate la irresponsabilidad, ¿sí?, de este gobierno, que es demencial, porque tiene que arreglar el sistema previsional porque está quebrado, y en lugar de usarlo para arreglar el problema, le va a girar la guita a Buenos Aires. ¿Para qué? Para seguir con esta locura electoral. Entonces, la verdad, ¿de qué estamos hablando? Es una irresponsabilidad, es un cachivache, es un mamarracho. Digamos, lo más probable, digamos, ¿sabes qué? Otra vez sopa. Roberto. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Cómo no. Ustedes del tema, veo que defienden a los jubilados. Los defienden para que tengan un mejor ingreso. El tema es así, para mí. Pero no cierra eso en términos económicos. Roberto, el punto es así. Mira, según el presupuesto 2018, el 2017 cierra con 24 millones de cheques que paga el Estado todos los meses. La gente que labura en blanco son 10 millones.5. La gente que labura en negro son 7,5. Si sumás los dos, tenés 18. La población económicamente activa, o sea, todos los que trabajan, más los que quieren trabajar pero no pueden, suman 19,900 y hay 24 millones de cheques. O sea, esto no cierra si estamos todos en blanco, todos en negro, todos en naranja, todos en violeta o todos en amarillo. No cierra con ningún color. No, amarillo no, por favor. No cierra con amarillo, obviamente. Entonces, acá la reforma madre de todo, lo que tiene que hacer el gobierno, y no lo hace porque primero necesita el diagnóstico, después necesita el convencimiento y finalmente el coraje para hacerlo, y no tiene ninguna de las 3 cosas. No tiene ni el diagnóstico, ni el convencimiento, ni el coraje. Digamos que el diagnóstico es bastante fácil de tenerlo, porque Yo creo que el ustedes lo hacen tiene, en 15 minutos. Pero lo que pasa es que tiene un problema de instrumentación y de visualización del problema, por decirlo de alguna manera. Y nos miente, porque el gasto público se puede bajar, el equilibrio fiscal se puede alcanzar, simplemente hay que querer tomar el toro por las astas y hacerlo. Y se necesita coraje. A ver. Por ejemplo. Mira, hay 5 cuentas del Estado del gasto público primario, o sea, antes de pagar intereses de deuda, que engloban el 94% del gasto. Hay que actuar sobre las 5 al mismo tiempo, no sobre una, la de los jubilados, que son los únicos que no tienen nadie que los defienda. ¿Cómo es esto? Hoy en día tenemos un déficit fiscal de 7 puntos del PBI. ¿Ok? Nación. Estamos hablando del gobierno nacional. Vos tenés obra pública, son 2,3%. Si vos la obra pública con un esquema de incentivos y garantías la pasás toda a la esfera privada, ahí bajás esos 2,3%. Bueno, Macri te va a decir que lo va a hacer con la PPP. No es lo mismo. No es lo mismo. Nosotros lo que estamos hablando es hacer el mecanismo de iniciativa privada, ¿sí? Que es el modelo chileno. Nosotros además sumamos las mejoras de los peruanos y los incentivos de los suizos, y el Estado no pone un solo mango cash. Y ahí te estás ahorrando. Pero asume deuda.
No. Bueno, en realidad lo que hace es dar garantías, pero ¿sabes lo que pasa? Que si vos lo instrumentás bien, el primero que pierde la plata es el privado, con lo cual los privados, digamos, se van a cuidar bien de no hacer un pufo. Bueno, ahí bajaste el déficit de 7 a 4.7. Lo que pasa es que los políticos no se pueden sacar más la foto con el puente en campaña electoral en la provincia de Buenos Aires. O sea, pierden un activo ellos. Después están los subsidios económicos, son 2.8. Si todas las empresas concesionarias se revisan todos los contratos y se tocan todas las variables de los contratos, o sea, periodo, extensión, variables financieras, variables económicas, se pueden sacar los subsidios todos sin tener que equipararlos solamente con aumento de tarifas, sino con estos otros instrumentos. Ahí te ahorras otros 2.8. Digamos, con este criterio lo que vos me estás diciendo es que el incremento de tarifas que tomó este gobierno y que va a seguir tomando y que el año que viene va a venir con el transporte... Está condenado al fracaso. Bajar el déficit fiscal, solamente con eso está condenado al fracaso. Mira, en estos 2 años se ahorraron 1,5 puntos de PBI porque nosotros con nuestro esfuerzo pagamos más tarifas. Y el déficit aumentó, ¿sabes por qué? Porque más que cero fue más que compensado en 1.8 por aumento de planes sociales y por aumento de jubilaciones. O sea, vos estás pagando más luz y más gas para que el gobierno esa plata la reciba, toda la gaste en planes sociales y jubilaciones y además ponga más plata arriba de eso. O sea que la pelea tuya, por ejemplo, con Peña va a persistir, porque Peña tiene un pensamiento social cristiano, piensa como el Papa, más allá de que el Papa no lo quiera él. Bueno, a mí me parece lamentable que tenga ese pensamiento, me parece lamentable que la Iglesia piense de esa manera, ¿sí? Porque una de las cosas que uno tendría... Hoy más que nunca la Iglesia se ha hecho fuerte en este pensamiento antiliberal, manifiestamente superior al anticomunismo. Me parece interesante porque, a ver, yo tengo entendido que dentro de los 10 mandamientos hay uno que dice no robarás. Y los impuestos es un robo. La redistribución del ingreso es un robo. Es más, yo te lo doy con un ejemplo. Viene tu vecino, ¿sí? ¿Y sabes qué? Viene con un papel firmado por él y te dice, ahora soy el dueño de la mitad de tus ingresos. ¿Qué te parece? Un disparate. Bueno, lo sacás a patadas. Entonces la próxima viene con un matón. ¿Ok? ¿Eso está claro que es un robo? Bueno, eso el Estado lo hace todos los días, ¿sí? Porque es peor que el ladrón vulgar, porque el ladrón vulgar por lo menos tiene las que te queden bien puestas para enfrentarte y si le sale mal, porque vos lo podés boletear o porque puede ir en cana, ¿sí? En cambio el Estado, ¿sí? Como tiene el monopolio de la violencia, ¿sí? Además te roba y no puedes decir nada, ¿sí? Además, vamos a hacer otras cosas más. Entonces, la redistribución del ingreso aparte implica no solo robar, que sino además también implica, ¿sí?, un trato desigual frente a la ley. Entonces, la verdad es que yo, digamos, lo enfrentaría cara a cara al Papa para ver que me diga si él está a favor del robo y está a favor de tratar desigualmente frente a la ley y a la gente. Y además le explicaría, porque es tan asno y tan burro, tan ignorante, ¿sí?, que cree que él con eso beneficia a los que menos tienen. Y en realidad... A ver, Argentina tiene 70 años de esa farsa inmunda de la justicia social y de ser el 5º país más rico del mundo, somos el 55 y vamos camino a ser pobres, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría también explicarle que cuando él hace eso de que castiga a los que más ganan, castiga el proceso de acumulación y ¿sabes a quién más jode? A los trabajadores, porque son los que no tienen capital. Es decir, que no hay nada más perjudicial para los pobres que esa farsa de la justicia social. Roberto. No, Roberto, vos hablás... Me dejaste con el déficit en 1.9. Yo te voy a decir cómo alcanzás el equilibrio fiscal, ¿no te interesa? Sí. Te lo dejé en 1.9. Bueno. ¿Vos crees que la gente se acuerda de todo esto que has dicho? 1.9 dejé con atacando esas dos cuentas el déficit que está en 7. Bueno, tenés empleo público que hay que atacarlo antes que los jubilados. Cuando vos decís que son, es echar. Echar. A ver, 3.3% del PBI es el empleo público. Tenés un nivel de desocupación tan brutal como hay que en la Argentina. Por culpa del empleo público. El empleo público no amortigua el desempleo. Pero ayuda a crearlo porque se financia con impuestos que te lo sacan al privado que no crea puesto de trabajo. Con deuda que salta tasa de interés, entonces muy cara inversión, no se invierte, no se genera puesto de trabajo. Y con
emisión monetaria, que es inflación, que también mata la inversión, también mata los puestos de trabajo. Ahora, Diego, inicialmente uno supone que si tenés 15% de desocupados y le agregás más desocupados, vas a tener una tasa más alta de eso, a corregir quizá más adelante, pero el problema es más gente sin trabajo. Lo que pasa, a ver, Roberto, mira, vos tenías 2 millones de empleados públicos y tenés 4. El gobierno nacional del 2011 al 2015 aumentó los empleados públicos a un ritmo de 4% anual cuando la economía creció 0. Y el Estado Nacional no tiene maestros, no tiene policías, no tiene enfermeros, no tiene médicos, no tiene jueces, no tiene nada. O sea, ¿en qué aumentó eso? No se sabe. Entonces, yo te dejé el desequilibrio en menos 1,9. Si vos actuás un poco sobre el empleo público, que es 3.3, más un poco en los planes sociales, que es 3.5, pasaron de 150.000 a 4 millones. Vaya que se puede. Lo que pasa es que el político con el empleo público se pone en contra a su socio, el sindicalista del sindicato de empleados públicos. Y con los planes sociales se pone en contra a los punteros sociales. Entonces no actúa sobre ellos tampoco, no actúa sobre la pública, no actúa solamente sobre los subsidios, lo que pagamos vos y yo, no actúa sobre el empleo público, no actúa sobre los planes sociales y ¿sabes qué quedan? Nosotros pagando más servicios y los pobres jubilados. Y más impuestos. Y más impuestos. Señores, este es el libro de estos dos caballeros. Está mucho más condensado el pensamiento de ellos. Les digo que no hemos hablado del nivel de endeudamiento, del stock de las LEVAX, no hemos hablado de la inflación. 75% arranca el segundo mandato. Pero la pasamos entretenido. Les agradezco, les debo los angelitos y esto es para ustedes, señores. Y los invito a hablar con la próxima entrevista con la señora Beatriz Arlo, que quizá no verse tanto sobre la economía, la entrevista, pero va a tener seguramente alguna connotación política mucho más significativa sobre esta Argentina nueva que plantea Macri, que es tan nueva como la que nos plantearon otros gobiernos, pero que quizá ella nos indique si va a tener un final más aproximado a la felicidad que el que algunos imaginan, por lo menos estos dos caballeros. En un minuto nomás. Gracias. Gracias a vos, Un placer, Roberto. muchas gracias, Roberto.